El índice de la asignatura en este tema determinado tiene 5 puntos. Conocimientos básicos de geología tenemos tipología de terrenos, rocas y suelos, mapas geológicos y fotografía aérea, isotropía y representatividad, identificación y clasificación y características, particularidades propias de las Islas Baleares. Veis que hay 2 puntos subrayados. Fundamentalmente los voy a tratar todos, pero me voy a centrar en este tema y en este tema, que son los que considero fundamentales a la hora de llegar a una obra. Conocer los tipos de terrenos que hay, identificarlos, clasificarlos y saber qué características tienen. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer los principales tipos de terrenos que el alumno se va a encontrar en su vida profesional y entender y saber interpretar un estudio geotécnico de un terreno y también saber identificar un terreno. Por lo tanto, es muy importante que en el aula digital de la asignatura consultéis los 5 estudios geotécnicos que tenéis colgados. ¿Qué significa identificar? Pues identificar significa establecer límites concretos a palabras normales, como rocas, gravas, arenas, limos, arcillas, de modo que cada palabra quede representada con un número importante de propiedades geotécnicas. Es decir, ahora parece una tontería, pero yo quiero que a final de curso, bueno, a final de curso no, ya mañana todo el mundo sepa lo que es una roca, una grava, una arena, un limo y una arcilla. Los 5 tipos de suelos fundamentales que me voy a encontrar. Si alguien acaba el curso y viene a revisión de examen y no tiene ni idea de qué es una de estas 5 cosas, le digo, mira, vuelve el año que viene, porque si sale en la diapositiva 1 y no te has enterado, es que mal vamos. Caracterizar. ¿Qué es caracterizar? Es un nivel más elevado de identificación que hace referencia a parámetros más característicos del funcionamiento del suelo como material estructural. Tenéis que entender que esta asignatura está englobada en la línea de estructuras porque, claro, una estructura de un edificio, pues sí, son los pilares, son las jázanas, pero al final van a una zapata y esa zapata va al suelo. Entonces el suelo recibe tensiones, es un elemento estructural, está aguantando el edificio. Es el primero que aguanta el edificio, o el último, según se mire, que aguanta el edificio. Entonces, hay que entender la geotecnia y las cimentaciones como, sobre todo geotecnia, en este caso, que es difícil de pensar que el suelo es un elemento estructural, lo es, y tenemos que conocer sus características para ver si va a soportar lo que tenemos que edificar encima o no. Y la primera identificación que hacemos es entre rocas y suelos, ¿vale? Diferenciamos 2 tipos de suelos, las rocas y los suelos. Como primera clasificación adoptaremos la de la Sociedad Española de Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Rocas son suelos coherentes con una resistencia a la compresión sencilla superior a 5 bares. Un bar, para el que no esté familiarizado, no es un local al que me va a pedir algo para ver el partido de fútbol. No, aquí en geotecnia y cimentaciones un bar es 1 kilogramo centímetro cuadrado. Importante, vamos a tener fundamentalmente 3 tipos de medida: bar o kilogramo centímetro cuadrado, megapascal y kilonewton metro cuadrado. Pero en principio, ya sé que el Código Técnico de Edificación en general siempre va en newtons mil metro cuadrado porque es el Sistema Internacional de Estructuras, pero aquí tenemos una historia muy importante de estudio del terreno que siempre históricamente se ha dado las unidades de resistencia del terreno o tensión admisible de trabajo del terreno en kilogramos centímetro cuadrado, que también se llama bar. Suelos son el resto de materiales. Entonces, vamos al primero. Del primero, cuando uno se encuentra roca, casi tiene que dar palmadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabes que no vas a tener asentamientos muy bestias, puedes tener 4 o 5 problemas que vamos a hablar hoy. Pero hoy dejaremos las rocas ya de lado, porque las rocas en general funcionan bien, ¿vale? Cuando uno dice, ostras, voy a cimentar en roca, perfecto, ya la lógica a uno le dice que eso está bien. Bien, pero bueno, para entender cuándo podemos tener problemas con la roca, vamos a hablar un momento qué compone un macizo rocoso. Las rocas o un macizo rocoso es una masa rocosa o medio rocoso que está compuesto por un conjunto de matriz rocosa y discontinuidades. Presenta un carácter heterogéneo, un comportamiento discontinuo y normalmente anisótropo. ¿Todo el mundo sabe lo que es isotropía y anisotropía? Isotropía es que un material en el interior se comporta en los 3 ejes del espacio por igual. Anisotropía es que se comporta de forma diferente en los 3 ejes del espacio. Se supone que los que estáis aquí habéis cursado por lo menos estructuras 3, que por lo tanto habéis cursado por lo menos estructuras 2. Y en estructuras 2 teníais un material ortótropo, anisótropo, que era la madera. La madera no se comportaba de forma longitudinal igual que de forma radial. Pues el terreno es igual. El terreno, por lo que veremos aquí, no se comporta en los 3 ejes del espacio por igual.
El macizo rocoso está formado por dos partes. La roca matriz, que es un material rocoso sin discontinuidades o bloques de roca entre discontinuidades, y se caracteriza por su densidad y porque es poco deformable y que es muy resistente. Cuando uno va a una cantera y pica en la cantera para sacar roca, lo que extrae es la roca matriz. Las discontinuidades no es lo que le interesa la roca viva matriz, el material que tiene ciertas características de resistencia y de deformabilidad. Es un medio continuo. Y entonces, entre roca matriz y roca matriz está lo que llamamos discontinuidad. Cualquier plano de origen mecánico o sedimentario en un macizo rocoso se llama discontinuidad y tiene una resistencia a la tracción nula o muy baja. Genera un comportamiento no continuo de la matriz rocosa y normalmente es anisótropo. Bien, entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que tenemos zonas de roca sana en forma de laja, una zona de discontinuidad que no es muy resistente y luego otra zona otra laja de roca sana. Entonces esto, bueno, aquí hacemos un pequeño paréntesis y hablamos de las rocas metamórficas Gutiérrez-Cleveo, ¿vale? El origen de las rocas, para cuando leáis un informe geotécnico, pues hay tres orígenes de rocas. Para los que no hayáis estudiado en geología esto, está la roca sedimentaria, que viene de la sedimentación, la roca ígnea, que es también llamada volcánica, y la roca metamórfica, que procede de un proceso de metamorfismo. Bien, los diferentes caminos entre uno y otro los tenéis aquí grabados, los tenéis aquí grafiados. No voy a entrar en clase de geología porque no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa son las características geotécnicas de las rocas que estemos estudiando y no tanto su origen o su litología. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este cuadro está aquí porque creo que una clasificación básica de dónde provienen las rocas es fundamental para saber que hay tres tipos fundamentales, pero no andamos más allá, porque eso ya es parte de la geología y no la geotecnia. Pero, dos diapositivas más atrás, lo que supone que haya un macizo rocoso con discontinuidades en su interior nos pueden producir problemas. Y os comento, en principio las rocas tienen una resistencia y una deformabilidad iguales o similares a los materiales estructurales. Es decir, una roca tiene una resistencia a compresión similar a la del hormigón. Dan una imagen de resistencia a estabilidad que a veces es falsa. ¿Cuándo es falsa? Bueno, pues los problemas que me puedo encontrar en rocas son estratificación desfavorable, bloques inestables, niveles rocosos en medios blandos y rocas castificadas. Esto de la arcillita de meteorización rápida y arcillas expansivas yo no los consideraría específicamente roca, aunque sí que es cierto que una arcilla te puede dar una resistencia a compresión simple de 5 bares, pero no es lo común. Me voy a centrar en las que están en negrita y sobre todo partiendo de esta imagen de aquí. También otra cosa que es importante que sepáis de las rocas es que cuando me voy a encontrar un suelo rocoso, hacer un sótano me va a costar dinero. Más dinero que si es un suelo arcilloso. ¿Por qué? Porque va a hacer falta otro tipo de maquinaria que sea capaz de extraer, picar y extraer la roca. Luego es un contra que tiene el encontrarse un suelo rocoso. Pero sobre todo, problemas en rocas. Esta es la diapositiva tal vez importante que me tengo que ahorrar el día del examen, si es que quiero borrar todo lo que he aprendido en la asignatura después del día del examen, porque yo se lo quiero aprobar. Pero también es importante el día que vaya a obra, por aquel que le pueda interesar. Entonces, ¿qué pasa? Que puedo tener bloques inestables, puedo tener discontinuidades en los dos sentidos y algún bloque puede deslizar. Claro, esto en obra me supone un peligro, pero es que no solo me supone un peligro en obra, sino que me supone un peligro a la hora de contener estas tierras. Entonces, en general, yo puedo tener el buzamiento en este sentido o lo puedo tener en este sentido, pero es que si lo tengo en este sentido y mi pendiente va en este sentido, puede ser que me deslice un bloque o puede ser que tenga problemas de contenciones, ¿vale? Este es un posible problema que se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Pues nada, tienes el informe geotécnico, haces la excavación, porque el informe geotécnico te dice, bueno, tienes roca, lo único que te puede pasar es esto. Entonces llamas el día que has hecho la excavación, le dices al geólogo, el informe geotécnico, oiga, por favor venga a ver si voy a tener problemas de bloques inestables o de algo del estilo que una zona de discontinuidad me pueda hacer que me arrepienta de haber cogido esta obra. ¿De acuerdo? Luego hay otra trampa, que por eso se hacen sondeos continuos, o sea, cuando vayamos a ver
la salida de campo, veremos que el informe geotécnico nos hace un sondeo continuo del terreno, es decir, desde la cota de suelo existente hasta 20 metros más abajo, él va sacando características mecánicas o geomecánicas del terreno. ¿Por qué? Pues que puede pasar que yo tenga un medio blando, luego encuentre un medio rocoso, que es esto que está en blanquito, y luego justo enseguida yo digo, anda, un medio rocoso, vaya, cimento aquí. Y luego justo enseguida, no he hecho estudio geotécnico y hay un nivel blando justo debajo. ¿Qué va a pasar? Que por punzonamiento, habéis estudiado el punzonamiento en estructuras... Ah, no, se ha quitado y se ha puesto en ampliación de estructuras. Que se va a resquebrajar este medio rocoso y se va a comportar enseguida como un medio blando, y yo estoy contando que ahí puedo aguantar pues a lo mejor 4, 5, 6, 7 kilos metro cuadrado, centímetro cuadrado, y resulta que en realidad solo tengo una pequeña o muy poco profunda estratificación de suelo rocoso. Esto es un problemón, si no lo he visto. Obviamente con un estudio geotécnico de carácter obligatorio en casi todas las obras hoy en día, pues se evita. La arcilla de metrización rápida es cuando el límite líquido de un material, ya veremos lo que es un límite líquido hoy, es muy bajo, por lo que con muy poca cantidad de agua ese terreno cambia de estado sólido a líquido. Es un fenómeno que no se produce mucho aquí en Baleares, pero bueno, que sepáis que está relacionado con el límite líquido cuando es muy bajo. Aquí no tenemos casos, pero el que sí que tenemos muchísimo en Baleares, que es muy bueno para según qué cuevas y según qué reclamos turísticos, porque hay estalactitas y estalagmitas, es el modelado kárstico. En la roca calcárea, que tenemos fundamentalmente aquí, si miráis la Catedral de Mallorca está hecha con roca calcárea, y sus fuentes son, bueno, se hace enfrente del mar porque resulta que es muy fácil llevar bloques de roca por barco hasta donde está hecha la catedral, pero hay una cuestión que es cuando tenemos CO2 en el ambiente, mezclado con el agua, hace que mediante una reacción química se nos disuelva la roca. ¿Qué sucede? Que si tengo modelado kárstico en mi terreno, es un jaleo, porque aunque sea roca, si yo he hecho esto, de la única forma que me puedo dar cuenta es con un sondeo. Bueno, hay diferentes tipos de sondeos no destructivos, ya los veremos porque hay también cuestiones de geofísica que se pueden hacer, pero cuando me hacen el sondeo, claro, se dan cuenta de que hay un vacío. No es que tenga una roca buena o no tenga una roca mala, es que tengo un vacío, tengo una cueva, como las cuevas del Drac, pues allí en medio, pequeñita o grande, y eso no aguanta nada. Ya sabéis que el aire no puede cimentar encima del aire. Por lo tanto, aquí hay una serie de soluciones que se tienen que hacer de micropilotes o pilotes entubados, porque claro, yo no puedo hacer un agujero y soltar hormigón aquí en vertical, porque entonces antes de que haga el micropilote se me va a llenar toda esta cavidad de hormigón y voy a soltar hormigón por un tubo o lechada de micropilote por un tubo. Entonces, las rocas kársticas, yo al lado de mi casa se ha hecho una clínica oftalmológica de La Juaneda y se encontraron modelado kárstico y tuvieron que cimentar con camisas con micropilotes encamisados toda la cimentación. Imaginaos el cambio del presupuesto que supone de darte cuenta antes o darte cuenta en obra de que tienes modelado kárstico. Por lo que realmente hay muchas veces que vale la pena, mucho, vale la pena hacer un buen estudio geotécnico porque sabes a qué te vas a enfrentar. Hasta el punto que te puede pasar que digas, uy, este solar no lo quiero yo, lo vendo, compro otro más o menos igual, y porque claro, en cimentación ahí se fue una parte del presupuesto que no estaba ni prevista. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es un estudio geotécnico y qué pasa? Pues bueno, pues fundamentalmente lo que hacen son sondeos. Nos meten una corona que va perforando y lo que queda dentro de la corona lo va extrayendo. Entonces así es muy fácil identificar el terreno porque me estoy llevando una muestra. Hay veces que la muestra es inalterada porque claro, yo una roca puedo perforar alrededor y sacar un trozo de roca perfectamente inalterado o un trozo o arcilla, si tiene cierta cohesión, un suelo arcilloso, saco una muestra perfectamente inalterada. Si es una arena o una grava, os podéis imaginar que por mucho que en la playa, si queréis sacar una muestra inalterada en la playa de la arena que tenéis en la playa es imposible, porque vosotros
Aunque cojáis un tubo, luego cuando lo saquéis y lo pongáis encima del laboratorio, de la mesa del laboratorio, aquello se va a desparramar. Entonces, bueno, hay que hacer diferentes ensayos para clasificar de alguna manera según qué tipos de terrenos como arenas y gravas. Pero lo que sí que es cierto es que el corte del terreno nos va dando información. Nos van dando información y nos la van clasificando según unos nombres que estudiaremos ahora. También hay un ensayo que se llama el SPT, que también me pueden decir qué número de golpes he necesitado para avanzar una vaina durante 30 centímetros, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces puedo tener diferentes informaciones del corte que me están haciendo en el sondeo determinado. Puedo tener varios sondeos en un solar y me van poniendo las cajas del material que han recuperado. El material que han recuperado a veces no me ocupa todo el volumen, a veces tengo vacíos, no es que haya un vacío, no es que haya modelado kárstico ahí, es que el material recuperado no tiene el mismo volumen que el material total, etc. Pero esto de cuestiones de volumen las veremos más adelante. Y a veces no es fácil recuperarlo todo. Vamos a clasificar los suelos. Ya hemos visto, entonces, ahora hago un pequeño resumen de lo hasta ahora visto. Hemos visto que las rocas son buenas y que los únicos problemas que puedo tener de las rocas son los que hemos comentado. ¿De acuerdo? Y es fundamental saberlos. Roca, bien. Hay que mirar si tengo desprendimientos, o por decirlo de alguna manera, llamémosle sencilla. No, pues no hay problema. ¿Tengo niveles rocosos y luego niveles blandos justo debajo? No. Bueno, pues me va a salir cara a la excavación, pero por todo lo demás está bien. Bien, clasificación de los suelos. Tenemos turbas. Si hay una materia orgánica en suspensión que supone el 50% en peso, no se cimenta nunca sobre ellas y se llaman turbas. ¿De acuerdo? Es materia vegetal etcétera. Sobre estas no se cimentan nunca. ¿Y por qué no se cimentan nunca? Pues porque tienen una deformabilidad brutal y muy poca resistencia. Y cuando tienes deformabilidad brutal, te empiezan a salir fisuras por todo el edificio. ¿De acuerdo? Porque los apoyos han bajado. Ya lo iremos viendo a medida que vaya pasando el curso. Margas. Si la aportación de calcárea arcilla es entre 4 y 0,25, se llaman margas. Margas también es, cuando veáis por ejemplo, el informe geotécnico pone margas, es fundamentalmente arcillas. ¿De acuerdo? El comportamiento de las margas y de las arcillas es muy similar y veremos cómo se clasifican primero los suelos. Por un tema de durabilidad de los cimientos suelen tener importantes contenidos de sulfato y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de encargar el hormigón, como visteis en estructuras 3. Los contenidos de cloruros en las aguas y el pH debe ser analizado para ver si yo tengo que poner un hormigón que resista a estas características de durabilidad. Luego en tierra vegetal no se cimenta nunca y luego en las margas se puede cimentar. Pero vamos a la clasificación de los suelos y esto tiene que quedar clarinete, claro como el agua. Todo el mundo tiene que saber que hay 4 tipos de suelos y las rocas. Y los 4 tipos fundamentales de suelos son arcillas, limos, arenas, gravas. Arcillas, limos, arenas y gravas. ¿Y cómo se clasifican? Por granulometría. Yo cojo una serie de tamices, que cada uno tiene un ancho diferente, por el que pasa un número de partículas de diámetro diferente. Aquí tengo un tamiz muy grueso, aquí tengo un tamiz más fino, como el que busca pepitas de oro, pero aquí lo que hace es clasificar la granulometría. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se queda aquí tiene un tamaño de un diámetro máximo de árido estipulado, lo que se queda aquí otro, y aquí, hasta aquí llegan las arenas más finas. Este tamizado solo me sirve para clasificar gravas y arenas. Y estos son curvas, el tanto por ciento del peso que pasa. Entonces, fijaos, aquí tengo el tamiz, por ejemplo, los bloques, esto está acotado en milímetros, los bloques son de 2 metros a 20 centímetros, los guijarros son de 20 centímetros a 2, las gravas son de 2 centímetros a 2 milímetros, las arenas de 2 milímetros a 0,2, arenas finas, limos y arcillas. Entonces, cuanto más fino es el suelo, más paso de grava a arena, a limo y a arcilla. Entiendo que vosotros ya inicialmente sabíais que la grava os daba a entender que era más gruesa que la arena. Los dos son terrenos
prominentemente granulares, estos son los granulares y estos son los cohesivos. ¿De acuerdo? Entonces la primera clasificación que tenemos que tener en cuenta es suelos cohesivos y suelos granulares. Y los granulares se pueden medir con el tamiz, con un tamizado normalizado. Pero los cohesivos se miden por sedimentación. Ya se quedan todos aquí y ya no tengo un tamiz tan fino como para graduar limos y arcillas. ¿De acuerdo? Y estas curvas son las que me indican qué tanto por ciento se ha ido quedando en cada tamiz. Obviamente, si tengo que todo se ha quedado en el primer tamiz, todo se ha quedado aquí, esto es una grava gruesa. Si todo pasase hasta el segundo tamiz, es una grava media. Pero no tengo un terreno que se quede todo en un tamiz o otro, tengo curvas granulométricas. Estas curvas granulométricas también se utilizan para el hormigón, ya sea en la clasificación de Volomei o hay diferentes tipos. Pero esta curva granulométrica que dice, bueno, que tiene este tanto por ciento muy pequeño de arena gruesa y casi todo está en gravas, pues a esto se le llama grava. ¿Me he explicado a qué se refiere cada una de estas curvas granulométricas y la nomenclatura que se lleva cada una de ellas? Este análisis granulométrico es la identificación de Attenberg que se fue planteada en 1905. Bien. La cosa se complica porque si tengo un poco de arcilla, un poco de arena y un poco de limo, ¿cómo lo llamo? Bueno, pues hay gente que se entretuvo en decir, bueno, pues si tiene este tanto por ciento, si tiene un 40% de arcilla, un 30% de limo y un 30% de arena, pues es una arcilla limosa. ¿Vale? Juegas a barcos, H alfa 3, tocado y hundido, ¿vale? Pero juegas con tres dimensiones. Esto se llama el triángulo de Ferret. Y luego también hay clasificaciones en donde se plantea la dureza del grano. Hay granos duros que provienen del cuarzo y hay otros que los de rocas calcáreas, la que tenemos principalmente aquí en Mallorca, pues que son mucho menos duros y que su dureza, es decir, en esta gráfica que me representa el módulo de compresión confinada con respecto a la compresión en kilos, pues es mucho menor. Pero bueno, geotécnicamente esto no es tan importante, pero sí que el nombrar las cosas, cuando yo leo en un geotécnico, pues esto es una arcilla arenosa, pues tengo que saber dónde ir a buscar qué porras es una arcilla arenosa y me voy a este triángulo. En general también hay otra clasificación basada en los límites de Attenberg. Los límites de Attenberg son fundamentalmente dos, que son el límite plástico y el límite líquido. De los terrenos podemos definir diferentes estados. Estado sólido, no lo tengo que explicar, semisólido, plástico y líquido. El estado plástico es el que se queda entre los dos límites, que voy a definir ahora. El ensayo de los cilindros del terreno y el de la cuchara de Casagrande. El de la cuchara de Casagrande lo tenéis en este vídeo que está linkado aquí. No lo voy a poner aquí porque es una cuestión que vais a ver en casa, pero el límite de líquido se alcanza cuando se cierra la rendija normalizada en un suelo manipulado que se llama la cuchara de Casagrande. La cuchara de Casagrande es un elemento que se le pone un suelo fundamentalmente cohesivo, porque estos límites, para empezar, tened en cuenta que se utilizan para los suelos cohesivos. Los suelos granulares no tienen este tipo de límites o no se les mide. No es que no los tengan, es que no los mides. Y bueno, pues la cuchara es, tú pones un trozo del terreno ya tratado y vas midiendo la humedad que necesitas para que se te abra una rendija dándole golpes a una cuchara, lo veréis en el ensayo. El límite plástico no quiero decir que sea rupestre, pero es muy experimental este límite. El límite plástico se alcanza cuando se empiezan a deshacer cilindros de unos 3 milímetros de diámetro realizados por la mano del técnico de laboratorio sobre una mesa de laboratorio. Es decir, voy incrementando o reduciendo humedad para saber cuál es el límite plástico. ¿Qué supone el límite plástico y el límite líquido? Bueno, pues lo que más me importa no es que sepáis, obviamente es importante que sepáis cómo es el ensayo, por eso tenéis el vídeo de uno y la descripción del otro, pero lo que más me importa es cómo se interpreta.
El límite líquido, si es muy bajo, bueno, lo voy a leer. Estos límites se interpretan de la siguiente manera. Cuando el suelo tiene unos límites altos, esto quiere decir que es capaz de contener una gran cantidad de agua sin cambiar de estado. Un suelo cohesivo que es capaz de contener gran cantidad de agua sin cambiar de estado, significa que cuando yo voy a ese terreno y cimiento encima, y ese terreno tiene mucha agua embebida, claro, ¿qué va a pasar? Que yo cimiento encima. Normalmente los suelos cohesivos son muy impermeables, es decir, tardan mucho en sacar el agua porque el grano es muy pequeño y el agua para circular por los intersticios del terreno pues tarda mucho. Entonces, pero es igual, yo voy apretando el terreno porque le he puesto una cimentación de varias toneladas encima. Cuando digo varias toneladas pueden ser 100, 200, 300 toneladas encima de un terreno. Ese terreno lo que voy intentando es ir sacando el agua, pero la va a sacar tan poco a poco y es capaz de contener tanta agua que al cabo de 3-4 años voy a tener que una cimentación ha tenido lo que llamo un asentamiento diferido en el tiempo. Entonces los índices de plasticidad altos significan que tengo terrenos que tienen asentamientos diferenciales a 3-4 años ciertamente considerables. ¿Me explico? En un terreno granular esto no se mide, porque el terreno granular, gravas y arenas, cuando hay agua dentro, ¡pum!, yo meto la cimentación encima y el asentamiento es prácticamente directo. Tanta carga, tanto asentamiento. En los cohesivos no, en los cohesivos puede ser que yo ponga la cimentación, se asiente inicialmente, pero luego con el tiempo se vaya asentando más. Entonces una de las cosas que se hace cuando ves fisuras por asentamiento en un edificio es preguntarte, ¿ya tiene 4 o 5 años el edificio? Sí. Bueno, pues entonces ya se acaba en teoría el asentamiento diferencial, o el asentamiento producido por índices de plasticidad alto en el terreno, por suelos cohesivos que son capaces de tener mucha agua y que por tanto tardan mucho en sacar ese agua porque realmente los suelos cohesivos de arenas y limos son muy impermeables. ¿Ha quedado claro? Es por eso que es importante venir a clase, porque claro, todo este rollo no se puede poner en un parrafito pequeño, aunque lo pone. Cuando el suelo tiene unos límites altos, esto quiere decir que es capaz de contener una gran cantidad de agua, sin cambiar de estado. Estos suelos, al eliminar esta agua por presión, serán muy deformables. Unos límites bajos, en cambio, implican rápidos cambios de estado con pequeñas modificaciones de contenido de agua. Claro, un límite líquido muy bajo, muy bajo, son las arcillas esas que hemos visto de meteorización rápida, que hemos hablado antes. Un límite tan bajo que con muy poca agua eso se licue, es lo que podríamos decir que es fatal para una cimentación. Ahí no puedes cimentar, tienes que cimentar más abajo buscando otro estrato o otro tipo de cimentación. Esto en cuanto a suelos cohesivos, repito, suelos granulares, arenas y gravas, todo esto no, porque en principio se comportan de otra manera. En los suelos cohesivos tenemos una denominación de suelos que a la manera del triángulo de Fred podemos clasificar con el límite líquido y el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Entonces, en uno pones la diferencia entre los dos, que se llama índice de plasticidad, y en el otro el límite líquido. Y según estos límites, pues tienes arcillas inorgánicas de baja plasticidad, arcillas inorgánicas de plasticidad media, arcillas inorgánicas de alta plasticidad, limos y de diferentes plasticidades, según esta gráfica que tenéis aquí. ¿Alguna duda? Bien, luego está la clasificación de la plasticidad, los límites de Attenberg, por un sistema internacional que viene del inglés. Cuando yo en un corte de terreno veo que me pone unas letras, como me pone, arriba me pone PT y luego me pone una capa de M y luego una capa de S, pues ¿qué me quiere decir ese corte? Pues que arriba hay turbas, ahí no puedo cimentar. Luego me vienen unos limos que me va a decir el informe geotécnico si me recomienda cimentar o no, y si cimiento, qué tensión de trabajo puedo imponerle al terreno. Y luego unas arenas, no sé si he dicho S o gravas, y luego unas arenas que están más abajo, que me resisten más. Entonces él me recomendará una cosa, aunque yo pueda elegir si quiero cimentar en limos o en arenas. Pero reglas mnemotécnicas para acordarse de estas letras. G de gravas es muy fácil, porque las gravas empiezan por G. S de arenas, lo piensa uno en catalán. L de limos, la M está en negrita. C de arcillas, que tiene una C. PT de turbas, que tiene una T. O de orgánicas, en orgánicas y PT, en estos dos suelos no voy a cimentar jamás de los jamases.
porque es problema asegurado, denuncia asegurada, acabo en los tribunales, además mi seguro, si es que lo tengo, paga un dineral, si no lo pago yo. W significa que tiene la granulometría continua, que es más impermeable que el P. La granulometría continua viene de well, de que está bien granulometrizado, si es que existe esa palabra, y la de P es de pur, de pobremente, con una granulometría pobre. Y luego límite líquido bajo, de low, y límite líquido alto, de H. Por lo tanto, si yo tengo una ML, pues es que tengo un limo con límite líquido bajo. Y con lo que he dicho, por ejemplo, si tengo una SH, ¿qué tengo? Dímelo tú. No, es un error, porque no puede haber arenas con límites líquidos. Porque los límites líquidos solo son para suelos cohesivos, solo son para las arcillas y los limos. Pregunta trampa, lo siento, alguien le tenía que caer. Pero, ¿me habéis seguido? Bien. Bueno, todo esto, obviamente, hay una carta unificada de la clasificación de suelos de la ASTM del 2000, en donde va clasificando cómo se llama cada una de las cosas. Puedo tener gravas bien graduadas, gravas pobremente graduadas, gravas limosas, puedo tener mezcla de suelos, gravas arcillosas, ¿de acuerdo? Si yo veo CL, sé que es una arcilla con el límite líquido, muy bien, ¿vale? Si veo una O o una P o una T, ¿qué digo? Que ahí ¿voy a cimentar o no voy a cimentar? Lo tienes delante de la pantalla, si es que estás mirando esto y lo tienes ahí. ¿No estás mirándolo? Pues venga, pues si tengo una P, una T o una O, ¿qué pasa? Que no voy a cimentar. Muy bien. El mismo gráfico que teníais antes, pero con esta nomenclatura, se convierte en esto de aquí. Límites líquidos altos, límites líquidos bajos a este lado, arcillas y limos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es uno de los temas que no le doy tanta importancia en el curso, a pesar de que salen en el plan de la asignatura. No significa que no sean importantes, sino que con una visión rápida de ellos, pues yo creo que tenemos más que suficiente. Hay un tipo de investigación geotécnica que se basa en la fotografía aérea. Claro, si yo en el 2002 veo esto, en el 2006 veo esto y en el 2008 veo esto, me doy cuenta de que aquí ha pasado algo. O se ha formado un río, o ha habido un deslizamiento del terreno, etc. ¿Qué pasa? Que si yo dispongo de este material, lo que es seguro es que no voy a hacer aquí la cimentación de mi edificio. ¿Me seguís? Esto, que parece ridículo, si vosotros veis la mayoría de edificaciones de payés o que han llegado a nuestro tiempo, casi todas siguen este criterio. ¿Por qué? Por selección natural, por si no, no habrían llegado hasta ahora, y porque el payés del momento pues ya sabe por la transmisión de conocimientos de generación en generación, oye, aquí no pongas esto, que a veces aquí viene una riada y no nos interesa que aquí vayas a poner un edificio. Claro, como ahora, cuando un ayuntamiento dice aquí se puede construir, da igual todo, porque lo importante, porque un terreno construible ya vale muchísimo más que uno no construible, pues esto se ha dejado de estudiar tanto, pero aún así es una fuente de conocimiento muy buena que nos permite detectar algunos problemas de inestabilidades de laderas. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, pues esto se puede hacer mediante la investigación de mapas geológicos y fotografía aérea. No es motivo de nuestra asignatura porque esto ya nos viene dado si es que alguien lo ha estudiado en el informe geotécnico. Otra cosa, otro tema que también vamos a dar, no es que no sea importante, este es muy importante, pero solo vamos a ver en diapositiva porque yo creo que con eso es más que suficiente, que es la isotropía y la representatividad. Resulta que el terreno no es isótropo, es decir, no se comporta en los tres ejes del espacio por igual, y además no es un espacio semi-infinito continuo en el que lo que le pase a esta parte de justo debajo de este suelo de aquí es lo que le pasa al
al terreno de 20 metros que está a una profundidad de 20 metros. Probablemente el de aquí tiene unas características geotécnicas muy diferentes del de 20 metros. Por lo tanto, un perfil del terreno, como este, si yo hago, imaginaos que soy muy expeditivo y digo, bueno, ¿cuánto aguanta este terreno? Pues nada, yo voy a coger una máquina que la hay, que se llama un ensayo de placa de carga, que puede ser de 30 por 30 centímetros o 60 por 60 centímetros, y voy a empezar a ponerle carga a esa placa. A ver hasta cuánto aguanta el terreno, y no solo eso, sino cuánto se deforma ese terreno según la carga que le estoy poniendo. Si voy a tener unos asentamientos muy grandes o muy pequeños, claro, eso está muy bien, pero resulta que si hago un estudio más o menos adecuado, me doy cuenta que la zona a la que estoy transmitiendo tensiones, que se llama el bulbo de tensiones, ya entraremos más en ello, es aproximadamente pues, 1,5 veces la profundidad de la zapata. Es decir, si yo estoy apretando en 30 por 30, llegaré a aplicar tensiones o tensiones de relativa importancia a un estrato que esté a 45 centímetros de donde estoy aplicando las tensiones. Si hago una placa de 60 por 60, pues aplicaré tensiones a unos 90 centímetros significativas, tensiones significativas. En realidad, se supone que si tú aplicas una carga aquí, las tensiones se van disipando, van llegando a cero, pero a esta distancia de aquí ya son muy próximas a cero y son muy poco representativas. Esto es lo que se llama el bulbo de presiones o el bulbo de tensiones de la cimentación que estoy estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un ensayo de placa sobre un terreno y resulta que está estratificado con diferentes características geotécnicas, solo estoy analizando lo que le sucede al primer estrato. Y cuando ponga mi cimentación, que será una losa de cimentación de todo un parking o de todo lo que sea, esa losa de cimentación, el bulbo de tensiones es proporcional. Y va a afectar a esta capa de terreno, a esta capa de terreno, a esta capa de terreno, luego, o a este estrato y este otro estrato. Luego, este ensayo no tiene mucha representatividad si no lo acompaño de un sondeo que me asegure que tengo una continuidad en el estrato que estoy analizando. ¿Me he explicado? Bien, pues eso es lo que se llama representatividad y isotropía. Claro, la isotropía se puede simplificar en esta imagen de aquí. Si yo tengo discontinuidades en la roca de este estilo, en horizontal, cuando yo pretenda hacer un túnel o una galería de instalaciones, claro, si yo excavo, pues más o menos esto se formará un arco de descarga, se me desprenderá un poco esto de aquí, pero aguantará. Pero en el momento que yo haga una galería, si los estratos están en este sentido y los planos de discontinuidad están en este sentido porque ha habido pliegues geológicos en la era, me da igual, la que sea, ¿qué va a pasar? Que, claro, el problema puede ser mucho más grande y los desprendimientos pueden llegar más tarde y pueden suponer problemas en las instalaciones que esté pasando ahí. Entonces, los conceptos de isotropía y representatividad se pueden simplificar o se pueden entender rápidamente en que la isotropía es importante, que sabemos que no hay isotropía y que es importante saber cómo se comporta el terreno, y la representatividad, rápidamente vemos que este ensayo no es representativo de la cimentación, de cómo va a trabajar la cimentación en su conjunto si voy a poner una losa. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no lo acompaño de un sondeo que me ayude a decir, bueno, es que todo el estrato que estoy analizando es bueno, pues del mismo estilo. Bien, las características fundamentales del terreno pues son densidad, la cohesión, el ángulo de rozamiento interno, la tensión admisible, el nivel freático que tiene, el módulo de balasto, la permeabilidad y la expansividad. Y empezamos con la densidad. Claro, la densidad en el terreno tiene muchos aspectos. Lo que llamamos densidad o peso específico, ya sabéis que es una relación entre el peso total y el volumen que ocupa ese material que estamos utilizando, que estamos estudiando en este caso el terreno. En general se habla de densidad aparente, que es la natural del terreno no sumergido, y se representa por la letra gamma, y es el cociente del peso del terreno partido del volumen del terreno. Si yo cojo un decímetro cúbico de terreno, pues lo peso, lo divido entre el volumen que ocupa, que es 0,1 por 0,1 por 0,1, y sé cuál es la densidad. Bien, en general
En mecánica de suelo se utiliza indistintamente el concepto de peso específico o de densidad. No se distingue entre kilogramo de peso, que se llama kilopondio, o kilogramo de masa. ¿Vale? En general no esté este aspecto físico tan arraigado en asignaturas más de física o mecánica, no está tan claro aquí definido. El peso específico absoluto del sólido, yo puedo dividir esa porción de terreno que estoy estudiando o de estrato de suelo entre la parte sólida y la parte líquida. Si solo analizo la parte sólida, puedo sacar la densidad de la parte sólida, que es el peso del sólido partido el volumen sólido. En suelos arcillosos esto es de 2,5 a 2,9 toneladas, sin tener en cuenta el líquido o el aire que hay dentro. Y en suelos arenosos es de 2,5 a 2,65 toneladas metro cúbico. Pero estamos hablando no de la densidad natural, con todo incluido, sino solo de la parte sólida, gamma sub S. El peso específico seco o densidad seca se llama gamma sub D y es el peso del sólido partido del volumen total. ¿De acuerdo? Ahí le he quitado, bueno, el gamma sub D equivale al peso de las partículas minerales secas desprovistas de agua intersticial. Esta muestra se ha metido en un horno a 110 grados, se le ha quitado toda la humedad posible y se compara con la relación del volumen total de la muestra del suelo. En arenas va de 1,4 a 1,8 toneladas metro cúbico y en arcillas de 0,8 a 2 toneladas metro cúbico. También podemos medir la humedad natural del terreno, que es el contenido de agua de un suelo o humedad natural, W, y es la relación de pesos o porcentaje de agua respecto al suelo seco, es decir, el peso del agua de una muestra partido el peso del sólido de esa muestra. Ese cociente puede tener valores entre el 600% o más en casos de suelos tipo piedra pómez o suelos orgánicos procedentes de lagunas, y valores tipo serían en arenas del 20 al 30%, en arcillas del 20 al 60% y en turbas o suelo orgánico, que ya sabemos que no hay que cimentar, de 200 a 2000%. Muy bien. Bueno, tenemos un índice de poros. El índice de poros se utiliza mucho para, ya lo veremos más adelante, para evaluar asentamientos. El índice de huecos o índice de poros o relación de vacíos es la relación volumétrica entre los huecos respecto a la parte sólida. Es el volumen de vacíos dividido entre el volumen sólido. Se da por tanto en tanto por 1 y varía de 0 hasta casi infinito. Otra forma de mirar si tenemos poros o no es mirar la porosidad y valorar los poros o el volumen de vacíos del suelo se puede hacer relacionando el volumen total del suelo considerado, y es este cociente. Es la fracción del volumen total ocupada por los poros. Es el volumen de vacíos con respecto al volumen total de la muestra de terreno. ¿Vale? Es un índice de tanto por 1 que me dice que, yo qué sé, 0,26 significa que el 26% de ese terreno está vacío, o de ese suelo está vacío. Aquí tenéis valores típicos del suelo para arenas, limos, arcillas blandas y turbas, con el índice de poros máximo y el índice de poros mínimo, con la porosidad máxima o la porosidad mínima. Índice de poros y porosidad, a pesar de que se refieren al mismo aspecto, no se miden exactamente igual. Bien, estas densidades son muy importantes para cuando evalúo cuánto pesa el terreno. ¿Y cuándo quiero saber cuánto pesa el terreno? Pues lo quiero saber cuando, por ejemplo, tengo una vivienda o un edificio que lo voy a poner en una ladera y yo quiero pues hacer un muro de contención. Este es el antiguo terreno natural y aquí va a ir mi edificación. Claro, este muro de contención va a tener un empuje. Ese empuje va a depender, entre otras cosas, de cuánto pesa este terreno de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, saber la densidad del terreno es fundamental y saber cómo se llama cada una de las densidades del terreno es necesario para que yo pueda o sepa dimensionar, como haré en el capítulo 6 o en el tema 6 de este curso, saber dimensionar un muro de contención. Es fundamental saber qué densidades, porque las densidades son lo que van a dar las cargas
que suponen ese terreno, entre otras cosas. Densidad húmeda es la densidad natural o aparente, con la humedad natural que tiene en ese momento. Suele valer alrededor de 2 toneladas metro cúbico. Es muy curioso que os diga suele valer, claro, suele valer no sirve para nada, pero eso creéis ahora. Hay veces, muchas veces, que viene un cliente y te dice, bueno, tengo un muro de contención de 3 metros de altura, ¿me puedes mirar qué armado le tengo que poner? Es 3 metros de altura y bueno, ¿y qué terreno es? Bueno, un terreno normal. Normal. ¿Sabéis qué es un terreno normal? Pues no lo sabéis. Entonces, ¿qué hacéis? La primera pedrada es con un terreno de 20 kilonewtons metro cúbico o 2 toneladas metro cúbico. Porque ya sabemos a estas alturas que 10 kilonewtons, aproximando la gravedad de 9,8 metros segundo cuadrado a 10 metros segundo cuadrado, 10 kilonewtons es igual a 1 tonelada. ¿De acuerdo? Entonces la densidad sin que haya mucha humedad o la que hay en ese momento se llama densidad húmeda o densidad natural o aparente. Luego está la densidad saturada. ¿Qué es la densidad saturada? Es el peso específico aparente o natural del suelo saturado, es decir, cuando ya no puede contener más agua. El peso del agua que contiene, PW, es máximo, es decir, se supone que todos los poros ocupados con el agua todos los poros que tiene ese terreno están ocupados por el agua. Bien, entonces la densidad saturada es el peso de los sólidos más el peso del agua partido del volumen total, es decir, la densidad de los sólidos por 1 menos n, que es, como hemos visto antes, n es la porosidad, que es el tanto por ciento de vacío que tenemos ahí, más n multiplicado por la densidad del agua, que se supone que es 1 tonelada metro cúbico o bueno, siempre suele dar o 10 kilonewtons metro cúbico. Todo dividido entre 1, por lo tanto es la densidad de las partículas, la densidad seca, más n por gamma sub w, que es la densidad del agua. Y esta densidad es importante por si quiero plantearme, como mucho, a cuánto va a llegar la densidad de ese terreno antes de saturar. Y luego hay otra cosa que se llama la densidad sumergida. ¿Para qué me interesa la densidad sumergida? Pues me interesa por si mi nivel freático, que estudiaremos más adelante qué es, está a esta altura, todo esto está sumergido. ¿Qué significa que está sumergido? Que pesa lo que pesa exactamente lo mismo que la densidad saturada menos el empuje de Arquímedes, porque resulta que todo esto tiene agua y ya sabéis que cuando os metéis dentro del agua os da la sensación de que pesáis menos. ¿Por qué os da la sensación de que pesáis menos? Porque el volumen de agua que desalojáis, ese peso, tenéis un empuje igual al peso del volumen de agua que desalojáis. Y aquí pasa igual. Cuando tenéis el suelo no saturado, sino totalmente sumergido, ese volumen de agua que desaloja, pues claro, supone una densidad sumergida y es menor que la saturada, porque tienes el empuje de Arquímedes. Si lo veis, este valor siempre es menor que este valor de aquí. ¿Cuándo sucede esto también? Cuando yo quiero hacer un sótano. Imaginaos que este es el terreno, este es el forjado superior y mi nivel freático está por aquí. ¿Qué sucede? Que todo este volumen de agua yo lo estoy desalojando. Y una de las primeras cosas que tengo que preocuparme es de que esto no flote, de que toda esta estructura no flote, porque como flote se me va a ir para arriba. Y no solo eso, sino que además tengo que asegurarme de que aquí tengo todo este empuje que es igual al peso del volumen de agua desalojada que acabo de marcar, que empuja hacia arriba. No solo tengo que soportar, no solo tengo que no flotar, sino que además esta losa tiene que soportar un diagrama de momentos que podríamos decir que es una cosa así, ya conocéis de estructuras 3, que es un pórtico invertido. Y que tengo que armar correspondientemente esa losa para que, eso es lo que llamamos losa de supresión, cuando desalojo agua y puede pasar que me empuje el terreno hacia arriba porque estoy desalojando agua. ¿De acuerdo? Ni que decir tiene que estructuras 1, 2 y 3 las tenemos que tener clarinetes en nuestra mente a la hora de afrontar esta asignatura. Bien, otras características del terreno.
Otras características del terreno son cohesión y ángulo de rozamiento interno, y estas son las que nos van a decir cómo trabaja el suelo. En estructuras, en general, hablaremos de resistencia características a compresión y a tracción. Si nosotros cogemos un pórtico, nos interesa saber que las vigas funcionan bien a flexión, es decir, que arriba funcionan bien a compresión y abajo a tracción, aparte de los cortantes, y que los pilares funcionan bien a compresión, porque si no esa estructura no va a funcionar. Pues en el terreno, esto es el equivalente, la cohesión y el ángulo de rozamiento es el equivalente a decir, bueno, las características fundamentales del terreno son qué ángulo de rozamiento tiene y qué cohesión tiene, porque es lo que equilibra su comportamiento. Si yo evalúo, bueno, el suelo se equilibra cortante mediante las resistencias de tensiones tangenciales, que se pueden soportar mediante la cohesión, que es una resistencia intrínseca frente a este esfuerzo. La tienen el acero, el hormigón, las arcillas y los limos, suelos cohesivos, ya nos hemos quedado que son luego suelos cohesivos, y el rozamiento, como una resistencia al cortante que depende de que exista o no un esfuerzo normal aplicado. Si os acordáis, yo lo recibí en séptimo de GB, vosotros a lo mejor algunos en séptimo de GB, otros en la ESO, me da igual. Hay un típico problema de un plano inclinado, donde pongo un elemento aquí, bueno, también lo habéis visto en la práctica de mecánica el año pasado en el laboratorio de física general, en donde, bueno, evaluabais, yo tengo lo que pesa esto de este elemento, lo divido en dos componentes, la paralela a la superficie y la perpendicular a la superficie, y yo sé que tengo una fuerza de rozamiento, F sub R, podemos llamar, que vale igual al coeficiente de rozamiento entre la superficie y el elemento multiplicado por la fuerza normal, que aquí la llamamos M. ¿De acuerdo? N de normal y T de tangencial. Bueno, si esta fuerza de rozamiento es mayor que T, pues el elemento se queda quietecito. Pero si T es mayor que la fuerza de rozamiento, este elemento se desliza. Hasta aquí no he explicado nada nuevo, ¿verdad? La fuerza de rozamiento es, por tanto, un elemento que asegura el equilibrio. Bueno, pues en un talud, suponiendo que tenéis una obra, que tenéis que hacer una excavación, imaginaos que analizáis esta posible superficie de rotura. Tenéis un peso, un posible deslizamiento en este sentido, en donde se queda esta superficie de falla, de rotura, y claro, en el fondo yo aquí tengo una presión o una tensión perpendicular a la superficie de rotura y por lo tanto tengo un rozamiento. Si mi resistencia, que la puedo llamar la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, es mayor que lo que solicita a este desprendimiento, pues seguirá sin caerse. Sin embargo, si la resistencia es menor que lo solicitado, pues se caerá. Este problema, a pesar de cuestiones geométricas, y este problema son análogos. El terreno no solo tiene por qué resistir gracias a la cohesión intrínseca del material, porque resulta que yo puedo poner un material, por poner un ejemplo, si yo cojo una baraja de cartas y la aprieto lo suficiente, la aprieto lo suficiente, por rozamiento, esa baraja de cartas es capaz de aguantarme un bote de Coca-Cola encima. Entre carta y carta hay rozamiento porque yo he apretado. Pero aparte, eso podríamos decir que es el ángulo de rozamiento. Sin embargo, si esa baraja de cartas es muy muy vieja y tiene mucha roña, esa baraja de cartas ya pasa a tener cohesión. Aquello que me cuesta separar una carta de la otra. No sé si lo habéis vivido, yo sí. Entonces, a eso lo podríamos llamar cohesión, que sin necesidad de apretar la baraja de cartas yo estoy aguantando. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo de rozamiento necesita de una tensión perpendicular al esfuerzo tangencial que estoy soportando y la cohesión no. Bueno, y esto es tan importante como, y es fundamental para un talud, pero también es fundamental para una zapata. Si os fijáis, bueno, no lo sabéis, pero os lo digo ya hoy, la curva de rotura debajo de una zapata es una curva semilogarítmica que hace una cosa así. Ya la estudiaremos más adelante cuando estudiemos a Terzaghi. Y esta curva es la curva de falla, es decir, yo si empiezo a cargar una zapata, o se punzonará contra el terreno o deslizará toda esta cuña de terreno y saldrá la zapata por los aires, porque esta superficie de rotura ha fallado. Bueno, no saldrá por los aires, sino que fallará y esto se asentará mucho, pero bueno,
para el caso, para lo que nos interesa, es más que suficiente. Entonces, fijaos que es el mismo problema que el anterior y que cuanto más profunda, si yo comparo esta zapata con esta zapata y ambas tienen el mismo peso, ¿cuál de las dos va a soportar más? Pues va a soportar más esta segunda zapata de aquí. ¿Por qué? Porque esta curva va a ser más grande y sobre todo estas columnas de terreno que se apoyan aquí y que me dan una tensión normal a la superficie de rotura van a generar más rozamiento. Pero es exageradísimo el hecho de profundizar el plano de contacto entre el terreno y la cimentación. ¿Cuánto aguanta además esto que esto de aquí? También hay que tener en cuenta que para el estudio de taludes muchas veces la superficie de rotura coincide con la de circulación del agua. Entonces el que haya circulación del agua modifica un poco este problema y además no solo lo modifica sino que lo fomenta. O sea que ojo con todo eso. ¿Se ha entendido que esta zapata a igualdad de características y igualdad de terreno aguanta más que esta por el simple hecho de empotrarla más en el terreno? Porque la superficie de fractura va a movilizar más fuerza de rozamiento porque tiene más peso encima. Las columnas V' tiene más peso que la columna V doble. Bien. Bueno, pues ¿cómo se determinan estas dos características fundamentales del terreno? Pues se determinan de la siguiente manera. Una es la cohesión y otra es el ángulo de rozamiento. Y el primer ensayo que se planteó para determinarlo es el ensayo de Casagrande. Se coge una muestra unilateral del terreno, una muestra de terreno, se introduce en una cajita, llamémosle una cajita, la caja metálica, y se le aplica un esfuerzo normal determinado. Se va aplicando esfuerzo tangencial hasta que sale una superficie de rotura. Esfuerzo tangencial es aplicar una fuerza aquí y otra fuerza aquí en unas cajas que están una encima de la otra y que pueden deslizar una con respecto a la otra. Cuando aquí se me forma una rotura, pues puedo asociar aquí está el axil partido el área es este área de aquí, de esta muestra de aquí, y aquí está la tensión tangencial, que es la fuerza tangencial partido ese mismo área. ¿De acuerdo? Entonces, a una fuerza normal le corresponde una fuerza tangencial resistida. Claro, no puedo hacer solo ese ensayo una vez, lo tengo que hacer por lo menos 2 veces, lo suyo es hacerlo hasta 3 veces. Si lo hago otra vez con otra fuerza normal asociada, romperé a una fuerza tangencial, que si la fuerza normal es mayor, lo más probable es que la fuerza tangencial también sea mayor. Y entonces puedo trazar una línea entre esos puntos y trazar este gráfico. ¿De acuerdo? Bien, ¿este gráfico qué me dice? Este gráfico me dice 2 cosas muy importantes. Una, si tuviese tensión normal 0, ¿aguantaría algo? Si es que sí, a eso se le llama cohesión. Esto es la cohesión. Sin fuerza normal aguanto tensión tangencial, luego tengo cohesión, tengo roña en las cartas de la baraja. ¿De acuerdo? Luego, resulta que a esto lo puedo llamar el ángulo de rozamiento interno del material, phi. Este ángulo puede ser o muy horizontal o muy vertical. Cuanto más ángulo de rozamiento interno tengo del terreno, pues más rozamiento voy teniendo a medida que voy teniendo más tensión normal. Y esto me caracteriza el terreno con los 2 parámetros más fundamentales que hay del terreno. De cuánto va a aguantar este terreno, con estos 2 parámetros son con los que principalmente voy a atacar el problema de cuánto aguanta un terreno. Y dentro de esto tendré, hay tres tipos de formas de plantear el ensayo. Un ensayo rápido en donde N y T se pone, N se pone inmediatamente después de T, la transversal se pone inmediatamente después de N, que es adecuado para silos. Cuando yo tengo un silo que se carga de repente a saco y se descarga, pues el terreno responde también rápidamente. Luego el ensayo tiene que intentar reproducir lo que le va a pasar al terreno. Un ensayo rápido con consolidación, N se estabiliza y después T se dispone, sería útil para taludes, y luego un ensayo lento con consolidación se aplican N y T escalonadamente. Esto es adecuado para la edificación, porque yo voy disponiendo cargas axiles y voy solicitando el terreno a medida que voy poniendo plantas de estructura, por ejemplo. ¿Me explico? Y voy acabando la edificación. Continúo. Entonces, aquí puedo clasificar, según este ensayo,
Tres tipos de suelos. Los cohesivos puros. Es poco habitual encontrar un cohesivo puro porque tiene que ser una arcilla que sea arcilla de arriba abajo durante un estrato muy grande, pero bueno, es a nivel teórico, pero es cohesivo puro, sería una arcilla o un limo pura. Granular, que serán arenas o gravas, y una mezcla de ambos. Si tengo arcilla, o sea, tengo una arcilla que tiene algo de grava, pues obtendré un gráfico como este. ¿Qué sucede? Que el ensayo que hemos visto antes, que es el de corte directo, que lo diseñó Casagrande, este ensayo es difícil de ejecutar porque la fisura no es algo que te salga de repente y te rompa todo, sino que te empieza a salir fisura, luego las tensiones tangenciales que se te producen en medio de la caja no son tan fáciles de determinar, no es un ensayo que digas, ¡pam!, rompe de golpe y sé que todas esas tensiones tangenciales están soportando eso. Es un ensayo con fisuración progresiva, luego no es siempre lo preciso que nos gustaría. Mediante el círculo de Mohr se puede hacer otro ensayo más preciso. Bueno, los inconvenientes del ensayo de la resistencia de corte de Casagrande es que la sección de trabajo va variando con la progresión del ensayo, porque la fisura va creciendo. Sobre la superficie de fractura, la tensión y los recorridos varían de un punto a otro. La lectura de la tensión media puede ser muy poco representativa de los valores máximos alcanzados. Por estos motivos y otros se determinan las constantes y se determina mejor con el ensayo triaxial. Al final lo que quiere decir esto es que hay otro ensayo que te permite sacar también la cohesión y el ángulo de rozamiento mediante círculos de Mohr y mediante muestras cilíndricas confinadas, en las que yo aplico una tensión de confinamiento que llamo sigma sub 1 y la tensión vertical que llamo sigma sub 3. Con estas dos tensiones voy sacando círculos de Mohr, de muestras, y la tangente a esos círculos es la misma línea que estoy sacando, pero un poco más depurada en el ensayo de corte directo. ¿Vale? El triaxial, al final, T sub 1 me va a sacar una T sub 3, otra muestra con una T sub 1 diferente me va a sacar otra T sub 3, voy trazando estos semicírculos de aquí y la tangente a esos semicírculos es precisamente esta gráfica que os estoy comentando. Y que tiene las mismas características, me da el ángulo de rozamiento y la cohesión, que al final es lo que me va a servir a mí para determinar el terreno. Aquí tenéis un poco cómo se sacan las gráficas, cuál es la superficie de fractura de la relación entre el ángulo de rozamiento y la superficie de fractura de la probeta, y las relaciones del círculo de Mohr, que no voy a ahondar mucho porque requeriría varias clases para explicar el círculo de Mohr. Bien, por otra parte, tenemos las hipótesis de Rankine para evaluar el empuje del terreno. Evaluó qué empujes puede tener el terreno en un análisis en la rotura en la que se consideran todos los puntos del suelo están en una misma situación de rotura. Por tanto, el suelo estaría cruzado por una malla de posibles líneas de fractura de ángulo y pendiente conocido. Bien, está la hipótesis de Rankine para evaluar el empuje del terreno. Rankine lo que comentó es que normalmente las superficies de fractura, ahora lo veremos en el tema siguiente, si el talud tiende a desplazarse en este sentido, la superficie de fractura forma un ángulo aproximadamente de 45 menos phi medios, donde phi es el ángulo de rozamiento interno del terreno. Ya hemos hablado de cómo se saca el ángulo de rozamiento interno del terreno, lo sacamos en base al ensayo de corte directo o el ensayo triaxial, y aquí, antes de entrar en evaluar cuánto va a ser el empuje, lo que os voy a recordar es el típico ejemplo de un sólido encima de una superficie que queremos ver si se desplaza o no se desplaza. Cuando tratamos de desplazarlo en este sentido, lo que nos sucede es que tenemos una reacción normal al suelo o a la superficie, que llamamos N, y una fuerza de rozamiento siempre opuesta a el deslizamiento. La suma de las dos es la reacción total.
este vector, que voy a marcar aquí en negrita, si pudiese ser, este vector es la suma de los dos. Y este vector tiene una desviación con la normal que suele ser lo que llamamos el ángulo de rozamiento. ¿De acuerdo? Por lo que FR, normalmente, hasta ahora siempre habíais visto que era el ángulo, el coeficiente de rozamiento multiplicado por la componente normal, es decir, la fuerza normal a la superficie. Como bien sabéis, esto será la tangente de este ángulo, porque la tangente es la relación entre este vector y este vector de aquí. Porque la tangente precisamente es seno partido coseno. ¿De acuerdo? Si alguien lo quiere desarrollar, se da cuenta que si yo multiplico n y lo divido por el coseno del ángulo φ me sale r, y si lo multiplico por el seno del ángulo φ me sale fr. Luego, si divido por el coseno y multiplico por el seno, es lo mismo que decir que lo multiplico por la tangente. Luego fr es lo mismo que decir tangente por n. Luego, en realidad, hay una forma de plantear este tipo de problemas que no es diciendo n y fr, sino una resultante que está inclinada un ángulo φ que llamamos el ángulo de rozamiento. Ahora voy a plantear el deslizamiento sobre este plano inclinado de la cuña del terreno. Para ello, lo primero que voy a plantearme es cuánto pesa este terreno. Bueno, pues este terreno le voy a llamar, el peso lo voy a llamar W, y dependerá de esta altura h y esta base b. Como bien sabéis, por trigonometría yo sé que b vuelve a ser, en este caso, la relación entre h y b también es la tangente de este ángulo. H por la tangente de 45 menos φ medios. La misma descomposición que he hecho para venir de aquí a aquí es la misma que hago para venir de aquí a aquí con este mismo ángulo. Bien, por lo tanto el peso será la densidad de esta cuña de terreno multiplicado por toda esta superficie y por un espesor de 1 metro, por lo tanto no lo tengo que multiplicar por un espesor de 1 metro. Entonces será h por b, que es esto de aquí. Si sustituyo b por lo que acabo de deducir. Hasta aquí todo el mundo me ha seguido, ¿verdad? H por b no es más que esto, partido 2, aquí me falta un partido 2, porque es un triángulo. Base por altura dividido entre 2 es la superficie, multiplicado por la densidad y por 1 es el peso de una cuña, que no voy a hacer la extrusión de esto para no machacar mucho el dibujo. Hasta aquí todo el mundo me sigue, ¿verdad? Si este ángulo es 45 menos φ medios, este ángulo de aquí es 45 más φ medios, porque son complementarios, ambos dos suman 90. ¿Sí? La suma de los dos es 45 más 45 más φ medios menos φ medios es 90. Bien, hasta aquí estamos todos de acuerdo. Luego mi resultante, ¿qué ángulo va a tener? Bueno, pues mi resultante yo sé que a priori va a querer ser perpendicular aquí. ¿Sí? Pero en realidad, aparte de esa perpendicularidad, se va a desviar un ángulo que va a ser φ, porque la resultante va a ser la suma de la componente normal más la fuerza de rozamiento. ¿Os acordáis? Solo girad este dibujo, bueno, hacer la simetría y girarlo y veréis que es lo que os estoy comentando. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Si yo analizo cuál es este ángulo de aquí, fijaos, si yo giro esto de aquí a aquí y esto de aquí a aquí, estoy girando estos dos ejes unos grados determinados. ¿Lo veis o no? Voy a dibujarlo de otra manera para que sea más claro. Fijaos que yo esta línea la paso de aquí a aquí y esta línea la paso de aquí a aquí.
Perdón, esta línea la paso de aquí a aquí. ¿Cuánto ha girado esto? 45 más phi medios. ¿Cuánto tiene que girar esto para que siga siendo perpendicular? 45 más phi medios. Fijaos que esta inicialmente es perpendicular a esta, la vertical es perpendicular a la horizontal. Si yo la horizontal la giro 45 más phi medios, la vertical la tendré que girar 45 más phi medios para que sigan siendo perpendiculares, para que este cuadradito aquí que me marca la perpendicularidad siga siendo. Luego, lo que acabo de decir es que este ángulo es 45 más phi medios. Ahora solo me queda, por último, saber cuánto es este ángulo. ¿45 más phi medios menos phi cuánto será? ¿Quién me lo dice? ¿Manos? 45 menos phi medios. Bien, entonces yo aquí lo que tengo es que este vector de aquí, que es el importante, tiene un ángulo con la vertical de 45 menos phi medios. Y esta es la resultante. La resultante suponiendo que el terreno solo soporta axiles y rozamiento, que no hay cohesión en esta superficie de fractura. Esta es la superficie de fractura y aquí no hay cohesión. Bien, pues si yo quiero saber si esta cuña de terreno se va a mover o no, ¿qué es lo que tengo que saber? Pues tengo que saber que tengo una carga vertical, una resultante, que tiene un ángulo con respecto a esta vertical de 45 menos phi medios, y tengo que soportar un empuje, este vector más este vector suman este vector de aquí, lo veis, ¿no? Si este vector lo aguanto, pues resulta que estoy aguantando el empuje de estas tierras a que no se caigan. Si este vector no lo aguanto, es que no estoy aguantando el empuje. ¿Cuánto vale este empuje? Este empuje a veces se dibuja en este sentido, porque es el empuje, o se dibuja en el otro porque es lo que resiste la contención que aguanta ese empuje. ¿De acuerdo? Depende de lo que esté grafiando ese vector, pero el módulo es el mismo. El sentido depende de lo que quiera grafiar el que dibuja. ¿Pero cuánto valdrá el empuje? Pues muy sencillo. Si yo sé que esto es el peso, este vector es el peso y esta es la reacción, por trigonometría sé exactamente cuánto tiene que valer el empuje. Esta relación ya la hemos hecho, de pasar del ángulo del digamos cateto contiguo al ángulo que estoy analizando al cateto no contiguo. Ya sabéis que el empuje será, por tanto, la tangente, primero W, que es el peso, por la tangente de 45 menos phi medios. ¿Sí? Si sustituyo W, me queda que el empuje será igual, ¿dónde lo tengo? Aquí arriba, a la densidad por h al cuadrado partido por 2 por tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Es decir, a esto multiplicarlo por 45 de menos phi medios. Poner un cuadrado en la tangente de 45 menos phi medios. ¿Me habéis seguido? Entonces, con esto, solo con el equilibrio de esta cuña sobre este plano inclinado, en base al rozamiento, sé qué empuje tiene unas tierras. Si no tengo en cuenta la cohesión. Claro, esto que parece ridículo es básico para calcular cualquier muro de contención. Esto que ha sido relativamente rápido de explicar, este empuje de aquí, que lo tenéis grafiado con la misma formulación que tenéis ahí, es lo que nos permitirá calcular si un talud de corte vertical se va para adelante o según la cohesión que tenga, etcétera. Vamos a ahondar más sobre esto el día de hoy. ¿Alguna duda al respecto? Según Rankine, me plantea que hay unas tensiones principales que van en una dirección. En este caso, si esto se desplazase, se desplomase, sería en este sentido, hacia la izquierda. Eso significa que las tensiones principales van en este sentido aquí y por lo tanto tengo este ángulo aquí. Si miro debajo de una zapata, ya os he dicho que la curva de rotura era una cosa así.
pero si lo divido en estados de Rankine, que son activos y pasivos, en esta zona de aquí, que estoy rayando en azul, la presión principal va en este sentido, y en esta zona de aquí, la presión principal va en este sentido. Y por eso las curvas de fractura giran 90 grados. Es decir, en este la curva de fractura es 45 más phi medios y en este es 45 menos phi medios. Si giro siempre la relación entre este vector de aquí y este ángulo de aquí es la misma, lo que pasa es que como tengo una posible tensión vertical y una posible tensión horizontal, tengo que girar o sumarle o restarle 90 grados. ¿Me he explicado? Lo que pasa es que esta cuña de terreno intenta deslizar hacia aquí y esta cuña de terreno intenta deslizar hacia allí. Cuando se hace, es un método muy simplificado y cinemáticamente es imposible. Pero bueno, nos sirve para entender dónde tengo estados activos y pasivos, que ya ahondaremos sobre ellos debajo de una cimentación. Características fundamentales del terreno: tenemos la tensión admisible, es la tensión máxima permitida, calculada según los parámetros que definen la resistencia a la rotura de los suelos para las cargas principales tales como peso propio y sobrecargas. Pero no solo eso, sino que además os dije también, y esto recordadlo, que la tensión admisible del terreno se calcula en base, esto sería un estado límite último a un estado límite de servicio, que no haya asentamientos excesivos, ¿de acuerdo? Cuando me llega un informe geotécnico, la tensión admisible no es solo que el terreno no rompa, sino que el terreno no se deforme en exceso y que esa deformación genere patologías en la edificación que se dispone encima. El nivel freático corresponde al nivel superior de una capa freática o de un acuífero en general. Hoy trataremos un poquito más del nivel freático, pero bueno, a menudo en este nivel la presión del agua del acuífero es igual a la presión atmosférica. Y luego el módulo de balasto, que lo utilizaremos para calcular vigas flotantes, es una magnitud asociada a la rigidez del terreno. Su interés práctico se encuentra sobre todo en la ingeniería civil y en la edificación, ya que permite conocer el asentamiento de una edificación en el terreno, así como la distribución de esfuerzos en ciertos elementos de cimentación. Claro, el módulo de balasto me permite, en muchos casos, modelizar la interacción entre terreno y estructura. La estructura, una viga de cimentación, hago rápidamente aquí un esquema, una viga de cimentación a la que va el terreno, la podré modelizar con resortes, esta práctica la haremos, es decir, apoyos que respondan proporcionalmente a la presión que reciben. Entonces, claro, esto pasará cuando la relación terreno-estructura se ablanda y entonces las tensiones que se producirán debajo del terreno cualitativamente harán una cosa así. Bueno, en realidad así. Bien, esto nos lo permitirá calcular en función del módulo balasto, pero es que claro, el módulo balasto entonces nos dirá cuántos esfuerzos nos modificarán los esfuerzos en la viga flotante. Esta viga, si tengo un módulo balasto, tendrá una distribución de cargas, y si tengo otro módulo balasto, a lo mejor tiene una distribución de cargas más parecida a esta, uniforme. Entonces, claro, los esfuerzos no solo dependen de las cargas que lleguen al terreno, sino de la interacción entre la estructura y el terreno. Esto sucede siempre en cimentaciones flexibles, pero esto lo veremos más adelante, no os preocupéis, pero que sepáis que sirve para esto. Otras características fundamentales del terreno: la permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado. Es impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. Claro, ¿cuáles son impermeables? Las arcillas son muy impermeables y las arenas y las gravas son drenantes. Las arcillas son impermeables, ya veremos que influyen en el tipo de asiento, porque el hecho de que sea impermeable significa que tarda mucho en evacuar el agua que tiene en sus poros. Y ese tardar mucho de evacuar el agua que tiene en sus poros supone que tarda mucho en asentar. Yo hago una edificación y si la hago sobre según qué arcillas que están con un índice de humedad alto, pues el asentamiento de esas arcillas, si tienen un índice de plasticidad alto, como os dije en la clase pasada, sucederá, en este mismo tema, sucederá que el asentamiento tardará mucho en producirse, del orden de hasta 3 y 4 años, aunque sea asintótico. Ya lo veréis en el siguiente capítulo. La expansividad es una propiedad física de los suelos que puede evaluarse en una cimentación. En las estructuras constructivas existe hinchamiento en el suelo cuando aumenta su cantidad de agua y se retraen cuando la disminuye. Las arcillas expansivas son un fenómeno que se produce
en determinados tipos de arcillas y se detecta normalmente en los informes geotécnicos, pero produce gran número de patologías. ¿Y por qué produce gran número de patologías? Porque en la temporada de invierno las arcillas cogen agua y modifican su volumen, se hinchan, hablando mal y pronto, y en verano se deshinchan de agua. Entonces, ¿eso qué pasa? Que si tú a una cimentación debajo de un pilar el terreno te crece y te crece debajo de ese pilar, ¿qué sucede? Que tienes asentamientos que te van creciendo y decreciendo, y eso te produce una cantidad brutal de patologías en las estructuras que hay encima y en los elementos constructivos que soportan esas estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con las arcillas expansivas? Que normalmente hasta los 3 metros de profundidad son críticas, pero si tú ya cimentas sobre una arcilla expansiva a partir de 3, 4, 5 metros, pues esa expansividad se reduce muchísimo, porque el nivel de humedad a esa profundidad del suelo varía menos. Entonces, muchas veces en arcillas expansivas te dicen, oiga usted, conviene que su cota de la parte baja de la cimentación esté a una profundidad determinada, 3, 4 metros. Entonces tú le planteas ya al promotor o te planteas si tienes que hacer un sótano o si tienes que hacer pozos de cimentación, que ya veremos la tipología que es. ¿De acuerdo? Particularidades propias de las Islas Baleares. Habla sobre la geología en las Islas Baleares. Bueno, tenéis por una parte una introducción general, la geología en Mallorca, la geología en Menorca y la geología en las Pitiusas, Ibiza y Formentera. Realmente es una cuestión de conocer la terminología que te va a utilizar el informe geotécnico cuando te hable de la geología que está tratando el informe. En general, las características geotécnicas sí que dependen de la geología, pero no es imprescindible saber qué geología tienen. Veréis que hay mucha diferencia entre los informes que firma un geólogo o los informes que firma un ingeniero. Los geólogos tienden a hacer una descripción muy detallada de este aspecto y los ingenieros tienden a hacerla más escueta. En cualquier caso, por favor, no dejéis de leer esta diapositiva, que es un punto en el tema del tema 1, que es particularidades propias de las Islas Baleares, para tener una idea general de la geología en las Baleares. Pero en principio no creo que sea un punto en el que nos tengamos que extender. Sí que es verdad que de la geología de las Islas Baleares me gustaría que os acordaseis de dos puntos fundamentales que sí que afectan mucho a la cimentación. De uno hemos hablado, que es la karstificación, el modelado kárstico, ese proceso por el que se producen las covas del Drac o se producen las estalactitas y estalagmitas en rocas de origen calcáreo, ¿de acuerdo? Que ya os dije que puede desarrollar huecos en terrenos, etcétera. Luego ya sabéis que el aire no soporta cimentación, por lo que es un tema muy a tener en cuenta. Y la tectonización, que tenéis que saber que en general es importante saber los pliegos y alternancias de materiales de las diferentes litologías, y tenéis que saber sobre todo si los planos débiles de un macizo rocoso entre roca viva y roca viva, pues la inclinación que tienen es importante, y que sepáis que tenemos pliegues con alternancias de materiales de litologías diferentes en la Sierra de Tramuntana, y que sepáis que eso genera inestabilidad en las laderas o que te pueden caer bolos, etcétera. Por lo tanto, son las 4 cosas que os dije que podría presentar problemas cuando te encuentras un terreno rocoso para cimentar. Entonces, estos dos fenómenos de geología sí que son importantes tenerlos en cuenta, porque cuando oigáis esas palabras, ojo, porque afecta a la cimentación. Por último, deciros que la bibliografía complementaria de este tema es de Fructuós Mañá y Rechach y de Matilde González Caballero, ambos de ediciones UPC. Y por último, deciros que según las características del terreno, esto es un ejercicio, deciros que este ejercicio está grabado en vídeo y que lo tenéis que ver en casa para venir el próximo día. Hay 2 ejercicios que tenéis que ver en casa antes de venir el próximo día, el próximo jueves, a recibir clase con el profesor Purroy. Y este es el enunciado de uno, y se basa en un informe geotécnico de limos que tenéis colgado. Ya os dije que tenéis 5 informes geotécnicos de rocas, limos, margas o arcillas, gravas y arenas. Pues este se basa en el de limos y evalúa si un terreno,
cuando haga el corte vertical en obra, se va a desplomar o no se va a desplomar y qué coeficiente de seguridad del desplome tengo, atendiendo a su ángulo de rozamiento y a su cohesión. ¿Alguna duda?